Nos encontramos en una nueva edición de Viejos Muchachos. Hoy en día es el turno de Roque Raúl Alfaro, campeón con Newell's en el año 88. Ya tuvo una etapa anterior también, es un referente de la historia del club. Y vamos a tener una extensa charla para que nos cuente acerca de su vida, de su carrera. Y así que paso a saludarlo. Roque, un gusto. Un gusto. ¿Cómo estás? Como siempre en la presentación acostumbramos a hablar brevemente cómo es la vida del protagonista, en este caso usted, actualmente. ¿Qué es de tu vida hoy en día? ¿A qué te dedicas? Bueno, en realidad mi profesión siempre estuvo relacionada al fútbol. Fui jugador durante 18 años. Después de eso, cuando terminé de mi carrera, en ese momento las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, el coordinador era Jorge Bernardo Grifa. Siempre digo que me hizo el mejor regalo de Reyes al invitarme el día 5 de enero a poder estar, o así que yo quería incorporarme a las divisiones inferiores de Newell's Old Boys como entrenador de divisiones inferiores, lo cual acepté. Y bueno, ahí empezó la segunda vida, esta vida ingrata que uno a veces dice de entrenador, Sí, pero bueno, es lo que hago, es lo que me gusta y en definitiva es lo que creo que entre todas cosas lo que mejor creo que sé hacer. Sí, inclusive vamos a hablar más adelante en tus etapas como ayudante de campo del Tolo Gallego en su momento y también, ¿por qué no?, como tenés esa vocación, expresarnos tus ideas futbolísticas, tanto de la actualidad y analizar un poco el fútbol en general del equipo. Vamos a empezar a hablar de lo que es tu primera etapa en el club, tu llegada al club. ¿Cómo fue esa llegada a Newell's? ¿Cómo recordás quién te trajo? ¿Cómo se dio? Sí, nosotros en el año 73, yo soy de una ciudad del frente de acá de Rosario, de Nogoyá, Entre Ríos. Exactamente. Vinimos a jugar un torneo a Rosario que se llamaba Copa Canal 3 rumbo al 78. Hubo 32 equipos en participación. Nosotros veníamos a defender el Colegio San Miguel de Hermanos Maristas. Realmente tuvimos una destacada actuación. De los 32 equipos llegamos a semifinal. Perdimos la semifinal con Estudiantes de Álvarez, que después ese equipo perdió la final con el equipo de San Nicolás. Ahí fue la primera vez que me vieron. Yo tenía en su momento 16 años. Vinimos a jugar una mañana de un 17 de junio a jugar contra Olimpia de Santa Teresa. Le ganamos 4-0. Hice los 4 goles y que creo que fue la mejor carta de presentación para que después esto se extendiera, porque el campeonato siguió y siempre seguí con una buena producción futbolística, claro, y también de hacer goles, así que eso para la continuidad después de mi carrera futbolística fue buena también, y ahí los ojos de Jorge Bernardo Grifa estuvieron para señalarme y ver la posibilidad de mi llegada a Newell's, que se produjo un 21 de junio del año 74. Vamos a hablar un poco de lo que fue tu debut. Vos contaste que llegaste en junio del 74, pero tu debut en primera división, si los cálculos de la producción no fallan, que por supuesto siempre dan en la tecla, fue el 6 de julio de 1975, un 1-1 frente a Vélez, como bien mencionábamos fuera del aire, que hicieron, bueno, de local en Junín, ya que estaba el estadio suspendido. Entraste faltando 4 minutos para terminar el partido, en ese 1-1. Siempre se le pregunta al protagonista qué recordás de ese día, o mejor dicho, qué recordás los días previos también a ese debut, si lo esperabas, si te tomó por sorpresa, porque debe ser un momento especial en la carrera de un futbolista. En realidad hubo muchas cosas que se dieron. Para que eso sucediera, Newell's estaba compitiendo en Copa Libertadores, por lo tanto el plantel de primera no estaba en ese momento. Tocó jugar un partido de torneo. Como decís, Newell's tenía la cancha suspendida, nos derivaron ahí. Tampoco en mí estaba la seguridad de que me podía tocar ese día debutar, porque me dices que entro faltando 4 minutos. Bueno,
entré casi de casualidad en el plantel de los 16, de una tarde que realmente fue mortal por esas ganas que uno tenía de debutar. Muy lindo, para colmo en el banco suplente, más que en el banco suplente, afuera, al costado, nuestro técnico era Jorge Bernardo Grifa, quien interinamente se puso al frente del equipo. Y bueno, fue una tarde quizás muy deseada, muy querida. En una época importante de Newell's, ¿no? Venía a lograr su primer título. Sí. Te tocó jugar en un Newell's importante. Es que, a ver, yo crecí en ese Newell's importante, porque nosotros fuimos los sparring de todo el año 74. Claro. Aquella cuarta especial de Jorge Bernardo Grifa, donde Justi Gallego y Alfaro eran los mediocampistas, donde muchas veces Jorge Valdano era el centro delantero de esa cuarta especial. Impresionante. O sea que hubo muchas cosas muy gratificantes para nuestro principio y bueno, que será un recuerdo para nosotros inolvidable porque crecimos quizás con las espaldas más grandes que nos podía haber pasado en aquel entonces, con Sanabria, con Capurro, con Berta, con Pavoni, con Rebotaro, con Carrasco, con Santa María, con el Mono Berti. Jugadores que hicieron nuestra primera historia en nuestro Newell's Old Boys. Sin duda. Y por ahí, pasando en limpio en cuanto a lo que, digamos, el detalle, ¿no? Por ahí uno siempre le gusta preguntarle, en este caso a usted, a Roque Raúl Alfaro, ¿qué te acordás de esos 5 o 6 minutos que entraste en ese debut? Si pudiste tocar algunas pelotas, sí. Si fue una felicidad inmensa, que imagino que sí. Sí, o sea, después el destino te da a que aquel arquero de Vélez fue compañero mío en América de Cali durante 3 años, Julio César Falcioni. Exactamente. O sea, muchas cosas. El arquero extranjero con más partidos en Colombia. Exactamente, él estuvo prácticamente 10 años jugando allá. Pero bueno, cosas que el destino después te da como para poder recordarlo. Fueron 4 minutos que parecieran una eternidad para uno que quería debutar, porque lo estaba haciendo con 17 años. Muy joven, para esa época muy joven. Era muy joven, no era tan fácil aquello. Hoy en día por ahí es más común, pero en esa época no. Sí, pero también, yo creo que también eso a uno lo gratifica, porque aquel debut a mí también me dio como para que después el equipo siguiera, la primera siguiera jugando, y sobre esa primera yo también formara parte muchas veces de aquel banco de suplentes, cuando ya muchos del 74 campeón no estaban en aquel primer paso. Yo recién me fortalecí como titular en una primera de Newell's en el año 77 con el Indio Solari, pero previo a esos Juan Carlos Monte me llevó muchas veces al equipo de primera. Me sentí siempre muy cerca de aquel plantel, si bien nuestros días de entrenamiento seguían siendo con divisiones inferiores. Y recordando, ya que nombraste el año 77, y también apelo a que tenés muy buena memoria, porque a veces cuando se charla con un protagonista tiene algunas lagunas, pero en este caso, con fecha y todo, tu primer gol, vamos a hablar, que fue en el Metropolitano 77, el rival Argentino Juniors, y le ganamos 5-0. Sí, es verdad. Fue en la cancha en la espalda que da ahí el arco al Palomar, donde existían, el hipódromo, donde existían aún las plateas. Recuerdo esa tarde, fueron etapas muy lindas, pero también fueron creencias que yo tenía y que de a poco se iban dando. Hubo muchas cosas para que yo pudiera ser el 10 de Newell's. No te olvides que ese número va a quedar en la historia por ser quien lo usó con su primera estrella, que fue Mario Sanabria. Y para que yo pudiera jugar en la primera de Newell's, a Mario lo tuvieron que vender. Claro. Hubo muchas cosas que pasaron, pero también siempre tuve el consentimiento. Nosotros le llamábamos en ese momento a los viejos de las sillas blancas, que eran los plateístas, que eran los que iban todos los días a entrenamiento para ver a aquel que pintaba como para jugar. Y entre ese grupo yo estaba siendo el elegido de ellos, porque durante mucho tiempo fui el titular de la reserva
que 3 años seguidos se coronó campeón de 74, 75, 76. O sea, todos aquellos que empezamos a jugar y que una vez nos quedamos como titular en Newell's, nos prepararon, no nos llevaron directamente de un día para otro por necesidad. Por eso digo que también hay muchas cosas que se dieron previo a debutar en una primera división. Entonces digo, aquel debut o aquel primer gol contra Argentino Junior, a mí ya me había dado la posibilidad que al próximo partido nos toca jugar con River acá y le ganamos, empatamos 2-2, yo hice uno de los goles, el arquero del Pato Filiol en River, jugadores de historia, y sin embargo nosotros estábamos recién apareciendo, pero ya con la tranquilidad de saber que ya éramos titular en nuestra primera división de Newell's Old Boys. Bueno, fue un gol tan lindo como los que por ahí han sido costumbre en mí hacerle a Argentino Junior. De aquel primero al último gol que le hice a Argentino Junior siempre fueron relativamente lindos, y te digo más, fui contra Argentino Junior un jugador que 1 o 2 veces le hice 3 goles. Entonces creo que... Se ve que es el equipo al que más goles le marcaste en tu carrera. Yo creo que si lo miramos en estadística debe haber sido el equipo que más goles le hice. Mira. Una tarde muy... Y encima fue tu primer gol en primera. Aparte mi primer gol, ¿no? Lo que significaba, ya, sí me recuerdo muy bien que fue en el arco que da espalda al hipódromo, un centro tirado de la derecha por Héctor Eleuterio Monte y una arremetida mía anticipando al defensor y tocándola a primer palo. Cuando entró la pelota no me quería imaginar. Yo creo que refleja, si bien el partido ahí se ponía 3-0, a nosotros personalmente hacer un gol para el debut, la camiseta que uno quiere es especial, ¿no? Y ya que mencionás Argentinos Juniors, Metropolitano del 77, ¿te acordás de un tal Diego Armando Maradona? Si ese partido lo jugó. No, ese partido no lo jugó. Diego vino previo a eso. Nosotros ya habíamos tenido un partido donde sí le habíamos ganado 3-1 a Argentinos Junior, y ahí Diego Maradona entró en el segundo tiempo. Me acuerdo que entró con la camiseta de número 16 y ya empezó a mostrar sus cosas que ya previo ya lo había hecho, porque justamente Juan Carlos Monte fue quien había hecho debutar a Diego Maradona. Claro. Y Diego jugó ese partido, nosotros ganamos 3-1 esa tarde en el parque, y Diego había entrado con la camiseta 16, y muchas veces el comentario fue que por suerte que entró en el segundo tiempo, ¿no? Siempre había que tener cuidado, ya mostraba lo que iba a hacer en un futuro. Sí, en realidad fue llamativo. Y recordando un poco lo que fue tu primera etapa en el club, que si bien estamos hablando de tu debut, de tu primer gol en primera, de aquel Newell's de aquellos años que era muy importante, un breve resumen, digamos, entre el 75 y el 80, 74 llegaste, 75 debutaste, hasta el 80 que es tu primera salida de Newell's. ¿Cómo fue esa primera etapa? ¿Fue positiva? Sí. ¿Aprendiste mucho? Sí, fue muy positiva. Primero y fundamental, para mí es muy positivo por la gente que crecí. Claro, porque la pregunta también viene a qué compañeros y entrenadores te marcaron. Por eso, yo crecí en Newell's con lo que dije hace un ratito, con las espaldas de quienes eran formadores como jugador dentro del campo de juego, con aquel Newell's 74 de Sanabria, Capurro, o sea, ellos a nosotros nos enseñaron un montón de detalles, eso de respeto, eso de primero lo más grande, segundo, de que por más que primero lo más grande siempre nos tenían en su participación. Entonces creo que fue también un poco lo que a nosotros nos sirvió de ejemplo para más adelante, que después lo contaremos. Pero hubo muchas cosas muy positivas para mí. Una noche 30 de agosto, a nosotros nos toca jugar contra Independiente acá, empatamos 1-1, el gol lo hago yo. ¿Y qué significa esto? Fue el gol previo al nacimiento de mi primera hija, al otro día nacía mi primera hija, entonces fue recuerdo muy grato. Seguro. También me quedó aquella semifinal contra Talleres de Córdoba, cuando faltando 3 minutos nos
nos elimina Bravo que después les toca a ellos jugar la final, la Talleres de Córdoba, y la pierden contra Independiente 7 minutos, faltando con 7 jugadores, digo, cuando aquel Newell era realmente muy bueno, aquel Newell del torneo nacional, fui goleador de ese equipo Newell. O sea, fue una de las cosas que también a mí me caracterizó, si bien fui siempre volante, siempre fui goleador en todas o en casi la mayoría de las etapas que yo estuve acá en Newell. Me pasaron cosas muy lindas, tuve la posibilidad de tenerlo a José Yudica 2 veces como entrenador en esa etapa del tiempo del 74 al 80. Tuvimos un partido amistoso contra la selección de Polonia, víspera de aquel Mundial 78. Previo a irme a Grecia, nosotros tuvimos la posibilidad de tenerlo a Luis Cubilla como entrenador. Nos queda aquel recuerdo que siempre decimos del 3-0 en la cancha Central contra Central, porque fue muy lindo, porque hacía 15 años que Newell no le ganaba en condición de visitante. Entonces hubo cosas que realmente nos pintaron muy bueno, y por sobre todo porque en aquel momento del 77, cuando Jorge Solari me pone en la primera a mí, deja en el banco a nada más ni nada menos que a Chirola Yazalde para darle prioridad a mi entrada. Claro. Entonces, cosas que por ahí a mí me demuestran la confianza que me tenían, y que uno también demuestra el agradecimiento con la producción que uno realizó dentro del campo de juego. Sin dudas. Y hablando ahora un poco de lo que fue tu semestre en el Panathinaikos de Grecia, que bueno, un poco fuera del aire hablábamos también, ¿no? Vos te toca irte de Newell's en el 80, un breve paso por el fútbol griego, a un equipo importante. Sí. De esa liga, está entre el Olympiacos y el Panathinaikos, son los 2 equipos más importantes. Sí. ¿Cómo se dio esa salida de Newell's? ¿La esperabas? ¿Te ilusionó irte a un club así en aquel entonces? Contanos un poco eso. A ver, yo creo que, no sé si uno esperaba tan ansioso la posibilidad de irse. Sí entendíamos que por ahí, en esa época, por ser jugador del interior, tenías pocas alternativas de poder emigrar. Siempre comentábamos que para poder estar en la tapa del gráfico teníamos que ganarle a River a Boca, claro, para poder figurar, porque éramos, tenido en cuenta, muy poco, éramos por lo muy bueno que debíamos hacer, claro, para que eso ocurriera. Se dio esa posibilidad porque previo a eso Juan Ramón Rocha estaba allá, pero Juan Ramón Rocha se va a Grecia también saliendo de Boca. Entonces Juan, claro, yo tenía esa posibilidad de poder emigrar allá al extremo, que Juan era el volante por izquierda, y Juan se pone como lateral izquierdo para que yo pudiera llegar. Ahí me contratan, yo fui junto con Aguerópolis, que era compañero mío acá en Newell, pero él era griego, tenía descendencia griega. Yo fui como descendiente griego y nunca entendí mi descendencia, nunca conocí a mis padres, nunca entendí nada. Entonces eso también fue una carta en contra para que me tuviera que volver. Estabas preocupado en otra cosa también, digamos. Y al extremo que, fíjate que yo, si bien jugué en un equipo muy importante como Panathinaikos, el recuerdo que me queda haber jugado la Copa UEFA en esa época contra la Juventus. La Juventus fue la base del Italia 82, con Causio, Bettega, Tardelli, Sof, Sirea, su entrenador era Bersot, que fueron la base del campeonato mundial. De lo Gentile, que era lateral derecho, Cabrini, que era lateral izquierdo. O sea, fueron la base del mundial, del equipo campeón del 82. España 82. Lo único que me queda de recuerdo de aquella competencia, y quizá el hecho más presente y más hermoso fue la posibilidad de haber ido con nuestra pequeña Andrea y haber vuelto con nuestra mucho más pequeña Virginia, claro, quien nació allá. Fue quizá el regalo más lindo que me traje, sin lugar a dudas, de Grecia, pero que la experiencia, si bien fue agradable futbolísticamente, no terminó de concretarse porque tuve que volver antes de tiempo.
pero bueno, el presidente me abrió las puertas como para que yo pudiera continuar jugando al fútbol donde yo quisiera, donde consiguiera club. Afortunadamente, en esa época me acuerdo que llamé por la noche a quien era directivo en ese momento, don Vicente Picardi, y directamente me dijo: volvé, que las puertas acá en Newell's están abiertas. Vine, otra vez me incorporé y ya con esa llegada al año 81 de Juan Carlos Monte como entrenador. Y en ese tuviste un breve paso también ahí en esa segunda etapa en Newell's. Sí. Jugaste, como bien nombrábamos anteriormente, 6 meses, Sí. casi un poco Sí, más, un poco sí, menos. Sí. Fue el año 81, Claro. de un formidable Boca, porque apareció Maradona en Boca, Brindisi, pero que recuerdo del partido que nosotros jugamos contra ellos en la cancha de Boca. Tremendo baile que le pegamos una tarde. ¿Qué recuerdas? Los 2 goles de Santa María, extraordinario. No, miento, el primero de Chirola y el segundo de Santa María. Tremendo jugador, los dos. Yo digo que tuve la alegría de codearme con tremendos jugadores. Conocer a Chirola Yasalde cuando vino acá. Chirola cuando vino acá nosotros lo cargábamos porque venía de Portugal siendo botín de oro, botín de plata, botín de bronce, botín de lata, todos los botines que había se los traía él. Y nosotros tuvimos la posibilidad de compartirlo, de tener a Santiago Santamaría, un tremendo jugador que regresó cuando vino de Francia. Nos enseñaron tantas cosas, pero bueno, nosotros ese Newell's del 81 con Juan Carlos Monte como entrenador nos dio la posibilidad de poder futbolísticamente enriquecernos en un montón de cosas. Claro. Y quizás lo más notable fue aquel partido contra Boca, en la cancha de Boca, donde prácticamente nos quitaron el triunfo, o el árbitro nos quitó el triunfo por el solo hecho de que Boca parecía que tenía que ser el campeón. Claro. Digamos, luego de ese breve paso por Newell's, te tocó la posibilidad de nuevamente emigrar, en este caso a Colombia, a la América de Cali, una América de Cali que diríamos que en la década del 80 a nivel internacional, me atrevo a decir que también marcó un precedente para el fútbol colombiano. Si bien nunca pudo coronar con una copa a nivel Libertadores, pero siempre estuvo ahí peleándola, con finales, con semifinales, un equipo muy importante. Sí. de Colombia en aquel entonces. ¿Qué balance haces? Ganaste 2 ligas colombianas, tanto en lo individual como en lo colectivo de aquel equipo, y después te vamos a preguntar, no solo a nivel futbolístico, sino que cómo era vivir en aquellos años en Colombia, debido al crecimiento, al avance del cártel de Cali, el narcotráfico que empezaba a sobrevolar en las noticias. Es verdad. Yo llego en el 81, ese año el América pierde la final contra Nacional, y después 82, 83, 84, 85 y 86, campeón los 5 años seguidos. Fue un equipo realmente arrasaba porque primero tenía buenos jugadores nacionales. Claro. Los jugadores más importantes los tenía el América, y a eso se le sumaba buenas incorporaciones internacionales. Dio la posibilidad también que en ese momento a Colombia le vino bien la llegada de muchos buenos jugadores al fútbol colombiano. Yo creo que el primer paso importante mío en esa llegada fue la decisión de quién en ese momento era el jugador que se estaba por retirar, que era José Aurelio Pascutini, de que entre 3 números 10 que el entrenador quería, me eligiera a mí, y los 3 números 10 eran Bocini, Carlos López y yo. Y el entrenador, a lo que Coco Pascutini fue la decisión, me eligió a mí, lo cual le estoy tremendamente agradecido por haberme elegido. Y bueno, después fortalecí yo también lo mío. Seguro, como vos decís, seguro. La primera vuelta olímpica que yo di la di en Colombia. En el año 83 dimos 3 vueltas olímpicas, del torneo de apertura, la finalización y la octogonal final. Claro. Ese fue el 82, y en el 83 lo mismo. Ganamos en la apertura, salimos subcampeón en la finalización y campeón en el octogonal final, que siempre fue el campeonato más importante. Claro. Entonces, hubo muchas cosas relacionadas al fútbol
que fueron realmente de primer nivel. Lo otro también forma parte de aprender a crecer en todo. Y con respecto a lo otro, fueron etapas distintas. En ese momento, la comunión que nosotros teníamos con quienes eran los responsables del equipo, que eran la misma gente del cartel, convivían con nosotros, había mucho más tranquilidad, ellos iban a la cancha siempre, estoy hablando de los hermanos Rodríguez, iban a la cancha siempre, no había demasiados problemas. Yo creo que los problemas empezaron a surgir en el año 85, cuando empezó a aparecer los dueños del cartel de Medellín y empezó una disputa. Con Pablo Escobar. Pero bueno, yo ya ahí ya estaba acá, claro. Entonces digo, dentro de todo No te tocó la etapa más álgida. Mi etapa en Colombia fue mucho más futbolística. Claro. Y eso es por ahí también lo que me ayudó a vivir mucho más distendido y más preocupado por lo futbolístico. Entonces, en resumen, nunca tuviste ningún tipo de problemas con este asunto. Nunca tuve problemas, te digo más, un montón de veces cenábamos y compartíamos comidas con él, porque ya te digo, iba a las canchas todos los partidos, se sentaba en la platea a ver. ¿Ustedes sabían quién era, digamos? No, nosotros sabíamos, nosotros entendíamos que quién era y de lo que decían, pero nunca habíamos... nunca nosotros nos habíamos involucrado en algo directo a eso. Lo nuestro era fútbol. Y él cada vez que iba porque quería ir a saludarnos. Él iba a los entrenamientos. No, al contrario, en vez de presión siempre era como ser, él tenía su compadre en Bogotá, que era de Millonario, compadre futbolístico, y como ser cuando nos tocábamos enfrentar y siempre nos ponía un premio para que ganáramos, pero nunca a nosotros nos involucraron en algo distinto, nunca estuvimos metidos en nada raro, siempre nuestra preocupación fue jugar al fútbol, nada más. No, sí, eso sin duda, simplemente que al pertenecer a esa institución y el avance de ese cártel, por ahí indirectamente les terminaba tocando. Seguro. Pero... ¿Cómo, si te acordás, ¿no? Por la curiosidad, cómo siguió la vida de esta persona? ¿Te acordás en si quedó detenido? Bueno, pero a ver, te fijas al extremo, mira, nosotros jugamos la final con ellos, con River, en el año 86, y vamos al Hotel Intercontinental en ese momento en Cali, que era el más importante. ¿Quién nos recibió? Don Miguel Rodríguez. Claro. Aún seguía siendo el presidente. No, a ver, él no era el presidente. El inversor. El inversor de la América. El presidente era Pepino de San Giovanni, claro. El papá de quien hoy es el presidente de la América, Oreste San Giovanni, hoy es el actual presidente de la América. Hijo de Pepino, quien era en ese momento el presidente. Pero la relación con Miguel siempre fue muy estrecha. A ver, puedo decirte, don Miguel es el 15 de agosto, el mismo día que mi cumpleaños. Entonces digo, había cosas que también iban acompañado de eso. Yo me acuerdo que en el año 82, cuando fue el cumpleaños, allá se acostumbraba a festejar el cumpleaños del jugador. Y trajeron una tortita chiquita así, y trajeron una torta tan grande como esta mesa. Y yo me puse ancho, porque digo, cómo me tienen en cuenta, pero resulta que la chiquita era para mí y la grande era para Miguel. Pero bueno, esas eran las cosas que por ahí se acostumbraba. Entonces, a eso yo me acuerdo que le dije a don Miguel, mire, hágame el favor, a ver si me puede conseguir un auto por lo menos para conocer Cali. Y me dice, vaya mañana a mi casa a buscarlo. Y al otro día fui a buscar un Renault 12 y me dijo, y podía haber elegido cualquiera, ¿sí? Porque había de alta gama y sin embargo elegí eso. Y me dice, si me sacás campeón, te lo regalo. El equipo salió campeón. No lo saqué yo, lo sacamos todos, al auto me lo regaló. Pero bueno, comportamientos como eso. Nosotros los extranjeros teníamos una muy buena relación con él y nos llevábamos muy bien. Por eso yo te digo, el 86, decirte cómo siguió hasta ese momento, saber que Miguel era el que nos recibía. Nosotros tuvimos también siempre conocimiento de lo que pasó tiempo al tiempo, por las disputas que estuvieron extradictados, que una vez lo llevaron, que después lo trajeron.
siempre uno se interesa. Yo me intereso hasta el día de hoy qué pasa con el Panathinaikos o qué pasa con mi O'Higgins acá en Chile. Siempre estoy pendiente porque fueron clubes a los cuales a mí me marcaron. Entonces yo no me olvido de eso. Seguro. Entonces sé que hoy Miguel aún está vivo y que Gilberto aún está vivo, que eran en ese momento los que a nosotros se encargaban de si es la palabra, de pagarnos. Claro. ¿No? Perfecto, bueno, era el resumen que por ahí, para despejar las dudas. Bueno, luego viene lo que es la etapa, vos estás en Cali hasta el 83. Sí, final del 83. Final del 83, para, bueno, comienzo del 84, ¿cómo sigue tu carrera? Contanos. Tú tuviste una gran etapa en River. Sí, el 83, el técnico nacional de Medellín en el octogonal final era Luis Cubilla. Nosotros vamos a jugar contra Nacional. Habíamos jugado el partido de vuelta y le ganamos 1-0. Perdón, el partido de ida y ganamos 1-0 y fuimos a jugar el partido de vuelta, que también lo ganamos. Y en ese momento, cuando está por empezar el partido, yo voy al banco a saludarlo a Luis y a Maño, Maño Ruiz, que era su ayudante de campo, tremenda persona. Entonces me agarra al costado y me dice: hay muchas alternativas de que Santilli gane las elecciones, y si ganan las elecciones yo voy a ser el elegido para ser entrenador de River. Si te gustaría volver? Le dije que me gustaría, pero fue un comentario de eso nada más, y me fui a jugar el partido. Jugamos el partido, terminó, nosotros fuimos campeones, y me volví siempre pensando en que tenía que volver a Cali al otro año. Y en ese lapso de mi vuelta están las elecciones en River en fin de año, sale Santilli ganador y sale Luis Cubilla como entrenador. Claro. Inmediatamente me llama Luis y me dice que está en pie la propuesta que me había hecho. Realmente me gustó, porque ni hablar. Hay dos instituciones para el jugador argentino que son de prestigio en esa época, que era Boca o River, porque entendía que era la más grande. Y bueno, no lo dudé. Hablé a Medellín, a Cali, hablé con Don Miguel, le hice ver cuál era mi idea, y bueno, él me dijo que lamentaba, que él quería que volviera a la América, pero que si en mí estaba esta posibilidad, que él iba a ver la manera de poder llegar a un arreglo. El arreglo en su momento fue el cambio de Francescoli por mí, pero bueno, no se dio porque Francescoli siguió en River. Y bueno, yo me incorporé desde febrero del 84 a River y pasé todo el 84, 85, 86, 87, hasta el 16 de agosto del 87, que fue el último logro que obtuve con River en la Copa Interamericana contra la Liga Alajuelense de Costa Rica. Y esa misma noche resolví la llegada a Newell de la mano del doctor Gallo y de Raúl Oliveros. Y en esa etapa en River, bueno, lograste el campeonato de primera división del 85-86, la Copa Libertadores del 86, por supuesto consecuente intercontinental frente al equipo del Steaua Bucarest, y la Interamericana, como mencionabas hace un ratito, 87. Contanos un poco de esa etapa en River, digamos, de los grandes jugadores que te tocó compartir, porque imagino, River siempre fue una máquina de sacar grandes jugadores, pero fue una etapa dorada de River en cuanto a que logró su único título intercontinental, nada más y nada menos. Y vos sabés que se puede decir dorada por esa época, pero el previo fue complicado, porque River no venía bien. En el 83 River está con promedio de descenso. Nosotros en el 84, cuando llegamos, también teníamos ese problema. Claro. Y viene Luis Cubilla, y realmente Luis llega a la final del torneo nacional, que nos toca jugar contra Ferro, que Ferro nos gana, pero siempre digo que fue con una especie de rejunte. Veníamos jugadores de todos lados que Luis trae, porque venía Carlos Gay de Independiente de Medellín, Teglia y yo veníamos del América de Cali, vino José Luis Gaitán, que venía, me parece, de acá de Loma Negra, de Olavarría, creo que por ahí están jugando, o Polilla de los Santos, que venía de Uruguay, Martín Taborda, estaba Saporiti, que era jugador de River. O sea, había una mezcla, el Tolo estaba Mostaza Merlo, Enzo Francescoli, que era volante, Negro Enrique, que lo ponían de número 9.
Alberto Vica, que venía de San Lorenzo, Atanasio Villalba, el centro delantero que venía del fútbol mexicano. Por eso te digo, el Beto Alonso, que era repatriado, Claro. era suplente mío. Yo usaba la número 10 y el Beto Alonso era suplente. Entonces te digo, sin querer, River llegó a una final, Claro. pero con una junta de cruzas de jugadores de todos lados, hasta que dolorosamente fue una de las cosas que a mí nunca me hizo, me produjo alegría, porque a Luis no le pude devolver el gesto que él tuvo conmigo. ¿En qué sentido? De que nunca pude jugar bien en River en esa etapa. Ajá. A mí me costó dolor. Muchas veces me fui a mi casa llorando porque en River me cuestionaban. Me cuestionaban porque me ponían la 10 y Alonso lo dejaban en el banco. Y yo erraba un pase y escuchaba, era Alonso. Hasta que, bueno, se fue Luis, apareció el Bambino y lo primero que me hizo fue cambiarme el número de camiseta. Me dio la número 11 y me hizo jugar en la primera de River, pero con la número 11. Y ya empecé a cumplir otra función que fue una de las cosas gratificantes, fue que en River todos los 3 años y medio que estuve siempre fui titular. Entonces, de eso no me puedo quejar. Claro. Pero sí me costó dolores. Pero por eso digo que también, siempre lo comenté, que River me enseñó cosas. River me enseñó a ser ganador. Claro. En River salir segundo, salir último, no servía, era ganar. Por eso también cuando yo me iba a mi casa con ese sabor doloroso, yo cada vez me proponía mejorar día a día porque quería triunfar en River. Entonces digo, lo distinto fue aquel 86, porque se pintó empezando del 85 para ganar todo y no perdió nunca. Uno a veces, o yo personalmente me pongo a pensar cuáles fueron las derrotas del 86 y a veces es difícil encontrar. Claro. Fueron muy pocas. Nosotros en aquel torneo, que se puntualizaba a 2 puntos, Sí. 5 fechas antes fuimos campeones. Dejamos a Boca en Copa Libertadores a mitad de camino. Boca, en mi proceso, en esa época, no perdí nunca con Boca. Ganábamos donde íbamos, éramos aplaudidos en todos lados. Era un River contundente en resultados y por momento era brillante futbolísticamente. Tuvo procesos distintos con Morresi y Francescoli, Morresi, Francescoli y Mamuchastegui, a procesos distintos con Alzamendi, Alonso, Centurión primero, Funes después, digamos, en formas de jugar. Pero siempre fue un brillante lo letal que era. No te daba chances, no te daba oportunidad. Claro. Era un equipo que donde salía a ganar y ganaba. Creo que eso fue lo más determinante de aquel River. ¿Y del Bambino qué podés contarnos? Porque hoy en día y tiempo atrás, en la última etapa de él en el fútbol, digamos, como técnico, por ahí se lo tomaba más por el lado de lo bueno que contaba anécdotas, Sí. más que por el lado de lo que sabía Sí, de fútbol, sí. ¿no? Hasta inclusive él mismo, sin querer queriéndolo, terminó perfilándose para ese lado, Sí. de una persona que era más Sí. jugoso escucharla, contando Sí. su vida que hablando de fútbol. Sí, sí. ¿Él sabía Sí, de fútbol, sí, el Bambino? Sí, sabía. Él había trabajado mucho tiempo con don Carmelo Faraone y había aprendido muchas cosas de él. Él futbolísticamente en River fue mucho más importante psicológicamente Claro. que futbolísticamente. ¿Por qué? Porque futbolísticamente lo desarrollábamos nosotros en la cancha. El Bambino no era una persona que te estaba hostigando en cada entrenamiento, que vamos a hacer bien esto, vamos a hacer bien esto y otro, si sabía con los jugadores que contaba. Él disfrutaba a su River. Claro. Él, Era un motivador, como quien dice. Sí, a ver, aparte era una persona que por ahí él entendía que te veía vos y él se daba cuenta cómo estabas. A mí una vez me tocó llegar no muy saludable a una noche de concentración porque me había ido mal de mi casa y observó durante toda la noche viéndome en la cena. Mal. Y cuando terminó la cena me llamó, ¿qué te anda pasando? Y le dije, no, vine a casa y habíamos tenido una pelea. Me dijo, anda, mañana a las 3:30 empieza el partido, a las 2:30 te quiero acá. Bueno, ahora sí, luego de charlar esta etapa
de las más gloriosas de tu carrera, que te tocó estar en River Plate. Viene la más linda. Viene claro, bueno, eso lo dice usted y nos llena de orgullo es que, lo siento que así sea. Es que lo siento así. Volviste a Newell's. Sí. Con tanta historia la vuelta a Newell's. ¿Soñabas con volver? ¿Te tomó por sorpresa? No, a ver, sí soñaba con volver. ¿Volviste junto a Ramos, con Ramos y Almirón? Sí, y el otro sentido día, de pertenencia, sí, se puede decir también. Sí, y el otro día estaba con mi señora dando una vuelta en auto y justo veníamos por esa cortada para entrar a Pueyrredón y doblar Pellegrini. Ajá. Y venía a dar la vuelta olímpica en el auto por el estadio, que es lo que siempre hacía cuando yo venía de Buenos Aires estando en River. Mira. Siempre entraba por Boulevard Oroño, pasaba por la cancha de Newell's, daba la vuelta olímpica y me iba a mi casa, a la casa donde vivían mis suegros, que es Güemes y Suipacha, ahí donde está Willie Dixon ahora, sí. Yo vivo ahí al lado. Entonces iba, y el otro día daba una vuelta con mi señora y me hacía recordar. ¿Te acordás cuando vos venías y me decías, yo vengo para ser campeón? Y porque ella me decía que por qué íbamos a irnos de River, claro. En ese momento, era el año 87, ella los últimos 4 meses se quedó allá, yo vine en agosto, ella se quedó allá porque mis hijas o nuestras hijas chicas estaban en el colegio ahí y bueno, debían terminar. Claro. Y yo venía, jugaba, estaba toda la semana y después del partido siempre me iba, un día me daba José Yudica para que pudiera estar en mi casa. Seguro. Mi señora estaba embarazada, de quien después cuento la historia. Entonces el otro día sí apareció ese comentario, me decía, ¿te acordás cuando acá pasábamos y dábamos la vuelta y vos me decías que habías vuelto a Newell's para ser campeón? ¿Lo sentías? Y siempre lo sentí y siempre vino a eso y siempre mi pelea en esa diferencia que existía de plata cuando llegué acá fue ese logro que conseguí, claro, con aquel 87-88, que fue una anécdota para contar. Sin duda. Digamos, ¿con qué club te encontraste si era muy diferente al con el cual te habías ido en aquel 80? Me encontré con la misma gente que quise. Me encontré con una gente que no... ¿Otra vez con el Piojo Yudica? Otra vez con José Yudica, pero me encontré con otra gente que no estaba cuando yo me fui. Y me encontré con un ser adorable, como el doctor Gallo. Realmente llenó mi vida, su personalidad humana, su forma de ser. Me encontré con hijos de expresidentes que para mí fueron quienes marcaron mi historia, los Botti. Me encontré con mucha gente querible, mucha gente querida. Conocí a don Walter Castaño. O sea, mucha gente que me hicieron mucho bien, con don Pedro Emiliosi, con los hijos de don Vicente Picardi, realmente con las hijas de don Emilio Carelo. ¿Cuánta importancia tuvo el Piojo en aquel título? Y si ese campeonato de Newell's, ese equipo de Newell's, el Newell's de Yudica, vamos a titularlo así como se lo conoce, si vos crees, si bien la historia continuó, hubo otros campeonatos, pero si vos crees que ese fue el mejor equipo que Newell's conformó en su historia, inclusive con el detalle tan importante que, digamos, integrado por todos futbolistas surgidos de las inferiores del club, ¿qué recuerdos, bueno, tenés, digamos, de esos compañeros tuyos que marcaron tanto a la institución? Me van a pelear los del 2014, sí. 2003, me van a pelear. Pero lo hago en esto. ¿Por qué lo voy a considerar el mejor? Porque duró un año. Claro. 2013 fueron unos meses. Un año no es fácil mantener un equilibrio, mantener una regularidad. Seguro. Jugar 38 partidos con 15 jugadores. Jugar 38 partidos siempre con exigencias. Jugar 38 partidos con siempre jugadores nacidos y criados en las divisiones inferiores del club, que por ahí lo hacía hasta por momentos dubitativo, pero
llenos de ilusión y de un comienzo donde esta pregunta va a lo que significó Judica todo. Judica para mí fue todo, porque si bien cuando yo volví, él lo primero que me dijo, yo quiero que usted esté, pero mire que el equipo lo tengo armado. Yo le dije, mis respuestas fueron estas: José, a mí lo que me interesa es que usted me tenga en cuenta. Claro. Lo otro corre por cuenta mía. Siempre voy a decir, y lo voy a reiterar hasta el día de mi muerte, fue el más importante de mi historia, por lo que jugué y para el equipo que jugué. Fue para mi Newell's Old Boys con una historia muy grande y me llena de orgullo, porque ahí se fortalecieron muchas cosas que venían de tiempo atrás para que un día explotara, y que fue el de todos jugadores nacidos y criados en el club, con técnicos y ayudantes de campo siendo exjugadores de la institución, con un jefe de grupo que era Jorge Bernardo Grifa, criador y armador de todos, con utileros que habían sido exjugadores de Newell como Helio Barros. ¿Qué más podía pedir? Con un Eduardo Gallo con su radio pegada a la oreja, paseándose por todo el complejo de Bellavista, viendo día a día aquellos Franco, aquellos Berizzo, aquellos Pochettino que estaban empezando a crecer. Entonces digo, me consolidó, me regocijó a pleno aquello. Hay tantas anécdotas de aquel 87-88, una a nivel personal, Sí. y otra a nivel equipo. ¿Sí? Sí, sí. Primero te voy a contar algo que está relacionado a mi arreglo acá. Después te voy a contar la más importante de todas, que va relacionado con lo otro que también forma parte de lo más importante. La anécdota fue, cuando llegué acá había una diferencia de plata, Sí. porque Newell me quería pagar algo y yo quería otra cosa. La diferencia en ese momento eran $5.000. Sí. Entonces yo me reúno con el presidente y con el tesorero es Máximo Atilio Raúl Oliveros, y ellos me querían dar 5 pesos y yo pedía 10, o me querían dar $5.000 y yo quería $10.000. Sí, sí. Entonces, ¿cómo llegamos a los $10.000? Entonces yo le propuse, bueno, a ver, esos $5.000 de diferencia, yo le propongo, si en este comienzo, si yo hago 10 goles, ustedes me los dan. Entonces ellos se miraron y como pensaron, viejo, desgastado, suplente, sí. 31 años, sí, vaya, claro, sin ningún problema. Bueno, estaba tan creído que no solo hizo 10, sino que hice 14. Fui el goleador de Newell's Old Boys. Pero con tanto orgullo, con tantas ganas me dieron esa diferencia. ¿Seguro? Que hasta me compraron el pase. ¿Y qué fue lo más importante? El 4 de junio, cuando dimos la vuelta olímpica, tenía 2 meses y dio la vuelta olímpica conmigo, claro, mi hijo. ¿Qué otra cosa más hermosa puede haber? ¿Qué más se puede Entonces, pedir? Vino con el pan bajo el brazo. ¿Qué pan? Con la panadería bajo el brazo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Sí. No hay vuelta. No hay Raúl vuelta. Roca igual que yo. Sí, seguro. Y todavía se enoja porque me dice, no me podés poner Raúl. Pero bueno. Era digamos, algo para no complicarte la vida. Seguro. Fue, creo que el orgullo más grande que sentí, que siento, porque de más estar decir que es más hincha que yo, ¿no? Nosotros no lo podemos sentir porque nunca vamos a formar parte de eso. ¿Qué se siente ser ídolo de la historia de un club con más de 110 años, con casi 112 años de existencia, y cuando dicen Roque Raúl Alfaro es Newell's, sin duda? Orgullo. Creo que esa es ¿Nunca se llega a tomar real dimensión en realidad de lo que significa usted para lo que es todo un pueblo como es Newell's? No, porque que no haya persona que no lo conozca, que no hable bien de usted. No, en realidad nunca lo voy a llegar a sentir, porque
hay tantas cosas que a uno le hacen ver por la calle. Mira, hay una anécdota. Yo tengo mucha amistad con Néstor Rosín. Ajá. Y un día lo acompañé a un viaje de sus negocios y fuimos acá por Villa María, Poz, y me llevó a un lugar y me dice, yo te voy a llevar a un lugar acá donde hay un hincha fanático de Newell's. Quizás si en esta nota lo vas a ver a Néstor Rossini y le preguntas de esta anécdota, te va a dar más detalle, porque realmente para mí fue sorprendente. Yo llegué a la casa de un chico grande, que de por sí cuando golpeamos la puerta, él salió con la camiseta de Newell's puesta. Ni se imaginaba, y Néstor se ve que lo conocía al chico, pero él le habrá comentado en su momento que a mí me conocía Néstor. Claro. Y un día aparecí yo con él y golpeó la puerta y abrió el chico la puerta, un chico grande, Sí. por decirte 35, 38, 40 años. Sí. Y abrió la puerta y yo estaba atrás. Y se corrió Néstor y me vio a mí. Sí. Y me miró y se fue corriendo. Entró corriendo a su casa. Y empezó a los gritos, mamá, mamá, vení a ver quién está. Y realmente la mamá venía de allá, una señora de mucha edad, Sí. 80 años. ¿Quién es, hijo? ¿Quién es? Vení, es Roque Alfaro, es Roque Alfaro. Yo no lo podía creer, porque fuimos a un lugar, por eso te digo, a mí Claro. me gustaría que lo involucres a Néstor en esta anécdota y le pregunte para que te dé más detalle, porque lo que vivió ese chico es lo que uno a veces, sin darse cuenta, llega a lugares más increíbles. Seguro. Entonces digo, ser jugador de Newell's, que el hincha de Newell's me tenga siendo de sus máximas historias, para mí me llena de orgullo y me siento feliz. Siempre me propuse ser algo en Newell's, pero siempre también creí que dependía de alguien y afortunadamente yo crecí con esos alguien para poder ser algo en Newell's, a quien lo voy a agradecer infinitamente, ¿no? Sí. Es muy largo poder decir y dar nombre de apellidos, pero siempre en don Armando Botti, en don Emilio Carello, en don Vicente Picardi, en don Eduardo Gallo, en don Walter Cataño, que fueron un poco los forjadores de instituciones de Newell's Old Boys, Jorge Bernardo Grifa, Sí, sí. lo máximo para mí, José Yudica, formaron parte de mis historias, Mario Sanabria, sin lugar a duda, Mario Sanabria, Cucurucho Santamaría, sin lugar a duda, el Chivo Pavoni, fueron personas que para mí marcaron historias. Y el amigo que me dejó el fútbol, Oscar Antonio Culerí, él para mí es y será el amigo más importante que el fútbol me dio. Vamos a hacer un breve ping-pong previo a lo que va a ser lo que es la firma de esta pelotita que se va a sortear a fin de año, la entrega de un obsequio que tenemos. 4 nombres hay. Nos tenés que decir un par de palabras nada más, un resumen de lo que fueron para vos en tu carrera. Sí. El primero de ellos es Juan Carlos Montes. ¿Qué nos podés contar de él? En pocas palabras, tampoco debes explayarte demasiado. La gran alegría de haber sido el primer entrenador campeón con Newell's Old Boys y la gran persona que es en toda esta etapa de vida que he tenido. Fue técnico mío. El Piojo José Yudica, ya hemos hablado de él, pero bueno, para resumir un poco. Padre futbolístico, lo tuve 3 años, es uno de mis ejemplos muchas veces cuando me pongo al costado del campo de juego de mi forma de ser. Otro que marcó tu carrera y que ya hemos hablado, el Bambino Veira. Técnico al cual me respaldó durante toda mi historia, muy ganadora en River Plate y estoy agradecido.
Y por último, alguien más, si se quiere, contemporáneo, aferrado a Newell's de hace muy poco tiempo, que lo has tenido como compañero, el Tata Martino, ¿qué puedes decir de él? Gran jugador, gran persona. Bien. Bueno, ahora sí vamos a ir primero con la firma de la pelota. Me pasan el fibrón. Fíjate que ya lo han firmado las personas que han pasado, Cosoni, Omisi, el Gordo Real, Lucas Bernardi. Ahora es el turno de usted en un gajito rojo. Dejar sellada la firma para que después la gente se pueda llevar de recuerdo esta pelota de un campeón como Roque Raúl Alfaro, que hasta inclusive han habido canciones, ¿no? Sí. Para usted y demás. Eso Sí. habla del cariño de la gente. Y ahora sí un regalo que es gentileza de María Alejandra Piedrabuena. Muy bien, lindo. Es un lindo recuerdo que Oh, tenemos, qué es bueno. la misma foto, digamos, Sí. si la podemos mostrar a aquella cámara. Qué bueno. Ahí estamos. ¿Verdad? Muchas gracias. Salió muy igual a Creo la que, foto. Y es para un que... recuerdo muy grato. Deberá ser expuesto en un cuadro, Sí. como muchas de las cosas que adornan mi pieza, pero por sobre todo mi corazón rojinegro. Muchas gracias. No, de nada. Y bueno, esto ha sido Viejos Muchachos y nos estaremos reencontrando en la próxima edición. Haciendo zapping a las 3 de la mañana sin poder pegar un ojo me puse a ver un canal. Mi pelo largo quiso les y sin rotos me di cuenta era la historia del rock internacional. Estos muchachos impusieron en nuestra vida un camino, una cultura, no nos podemos quejar. Ay, recordé todos los días que pasé con mis amigos escuchando los Ramones y los Guns. Pero a pesar de los cambios que tuvo el rock, estos ritmos en mi alma sonarán hasta el final. Pero a pesar del caretaje y del complot que mueve gente de distorsiones, en mi casa no faltará aquellos discos que